Sean todos bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia. Hoy un programa imperdible. ¿Por qué? Porque volvió Domingo Nomanoy, no Peyú y Bigote. Está con nosotros nuevamente y tenemos un gran invitado. Creo que este junte, después le vamos a preguntar si es la primera vez, ya coincidieron en otro momento. Voy a presentarlo primero a lo de la casa y luego a la visita. Está con nosotros el señor Fabián Chamorro y el señor Domingo Ayala. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Ha sido flaco, está muy chocante verlo así. Conmigo me sorprende, le estoy mirando así me va a sentar para parecer más grande. Está un poco flaco, está un poco flaco. La gente preguntaba por vos, Domingo. Cheli, ¿podemos decir de dónde salió la remera con gatitos? Ah, te preguntaron otra vez. Todos me preguntan, solamente la remera con gatitos quiere la gente. No sé de dónde. Vamos a preguntar ahí. Después le vamos a pasar a la gente que nos ve en YouTube, entonces va a saber de dónde salió la remera con gatitos. Porque estaban comentando. Solo entrar a ver los comentarios muy positivos, me quedo con todos los positivos. La verdad que mucha gente que ve me dice tipo, no suelo ver en la tele, pero agarro YouTube y veo así de seguido, espectacular. Sí. Así que le mandamos un abrazo. En YouTube hay más buena onda. Sí, hay una comunidad ya en YouTube. Sí, hay buenísimo comentario, Lana. Sí. Y para enaltecer este programa tenemos la presencia del profesor David Galeano. Hola, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, Domingo, también acá, querido profesor Fabián. Estamos muy contentos de poder compartir con todos esta tarde. ¿Esta es la primera vez que comparten un programa? Oficialmente sí. Algo histórico entonces. Sí. Qué grande. Porque dos personas que saben mucho, ¿eh? Imagínate que esto va a quedar en la historia. Y cuando ya no estén, man. No, espera. Ale no sacó una foto recién. Cuando no estén, dijo. Nosotros tenemos esa dicha de tener a los dos acá juntos al lado. Claro, pero vos sos el que está más hacia el otro lado que ellos dos. Te cuento luego. Por el momento sí. Muy bien, el día de hoy, bueno, tenemos la presencia del profesor, pero antes quiero contarles que ya pueden, porque esto ya se emite a finales de agosto y en octubre empiezan los exámenes, entonces están todos invitados a poner preguntas en los comentarios, ya sea de redes sociales o YouTube, y los que tengan más like, el profesor Fabián Chamorro va a estar explicando para poder ayudar, porque el segmento se llama El Copiatín de Domingo. Entonces, para que ustedes puedan aprender de una forma que le pueda quedar y después puedan responder y que realmente aprendan y no solamente memoricen, bueno, pueden dejar toda su consulta en los comentarios del capítulo de YouTube y en los clips de redes sociales. Y desde octubre las preguntas con más like van a ser traídas a la mesa para darle una respuesta. Así que, por favor, háganlo. Si tienen dudas, este es el momento. A partir de octubre, muy bien, en todos los videos vamos a estar respondiendo las preguntas. Ahora sí, el día de hoy tenemos a dos profesores y vamos a hablar del Día del Idioma del Guaraní. En el corazón de Paraguay late una lengua que se negó a morir, el guaraní. Hoy celebramos no solo un idioma, sino una resistencia tejida con la voz de nuestros ancestros, que a pesar de la persecución, el silencio impuesto y los intentos por extinguirlo, el guaraní sobrevivió en los patios, en las canciones, en las reuniones de amigos, en los juegos y hasta en las emociones. El guaraní no solo es un idioma, es identidad, memoria y dignidad, porque hablar guaraní es vencer al olvido, es alzar la voz por lo nuestro. Hoy en El Mito y la Historia, el Día del Idioma Guaraní, y arrancamos con la pregunta principal. Vamos a complementar la respuesta, ¿está bien? Le tenemos al profesor Fabián Chamorro y también al profesor David Galeano. ¿Alguna vez el idioma guaraní fue perseguido? Y arrancamos con el señor Pirú Domingo Ayala. Bueno, en la época del doctor Francia lo que muy poco se hablaba según el mito. Según el mito. Que él prohibió. Porque la mayoría puede ir español para ir a pero en guardia. Y después de la guerra de la Triple Alianza, pero ya otra cosa, pero yo prohibí el tema ahí porque agarraron todos los argentinos y los extranjeros de eso en nuestro país, entonces ellos no querían que nadie hable en guaraní para que la gente no se levante contra ellos, entonces ellos no iban a pillar, pues. Sí, hablaban en guaraní. Y en la época de Stroessner también fue perseguido un flag guaraní, pero por suerte después nos rescatamos otra vez. Por suerte. Señor Fabián Chamorro, por favor. Bueno, el proceso de la persecución del guaraní ya viene de la época de la colonia. Los españoles quisieron prohibir la utilización del guaraní. Pero algo que el profesor sabe muy bien, el guaraní pues es el idioma que se conserva gracias a las madres guaraníes. El español le embarazaba a esos primeros contingentes de mujeres guaraníes, y ¿quién le enseñaba sus costumbres? La mujer. El proceso de mestizaje fue tan grande que en 30 años los mestizos le triplicaban el número a los españoles. ¿Y qué quedó? Quedó la costumbre de los mestizos. Y entre las costumbres de los mestizos está el idioma.
el guaraní. Entonces fue perseguido. Lastimosamente, Paraguay fue bueno, no solamente Paraguay, pero uno de los, sobre todo en esta zona, uno de los territorios más olvidados por los españoles. Y eso también permitió que no haya una persecución tan grande de parte de los españoles. Y los españoles que llegaron acá tuvieron que hacer algo que no hicieron en otros lugares. Se adaptaron a lo que había. a lo que había y Por entre fin. ellos al idioma. Exactamente. Y muchas veces dijeron, y es cierto, este es el único país donde el conquistador, bueno, es la única región donde el conquistador terminó aprendiendo el idioma y las costumbres del conquistador. El conquistador fue conquistado por él. Con el idioma. Y sí, desde nuestros primeros gobiernos independientes, lastimosamente nuestros gobernantes castigaron al idioma guaraní. Primero fue la Junta Superior Gubernativa que prohibió que se use en el sistema educativo. Pues yo les quiero poner en un contexto. Cuando Paraguay se independiza, más del 95% de los paraguayos hablaba solamente guaraní. Paraguay era un país rural. Lo que hoy nosotros conocemos como poblaciones grandes eran solamente Concepción y Asunción. Y entre los dos, con suerte, había, no sé, 10.000 habitantes. Nada. El resto de la población hablaban solamente guaraní. O sea, no era bilingüe, era guaraní parlante, era la sociedad. Entonces, rápidamente eso quedó sin ninguna validez, porque ¿cómo le iban a enseñar a chicos que no hablaban ni una palabra del castellano? Después hubo la persecución en la época de don Carlos Antonio López. Voy a contar por qué. El que nos cuenta el relato que les voy a contar es Juan Crisóstomo Centurión, uno de los jóvenes que fue becado justamente por don Carlos Antonio López a Europa. Juan Crisóstomo Centurión nació en Itagua. Y como todos los chicos que nacían en el interior del país, solamente hablaban guaraní. Entonces la escuela, para perseguirlos, ¿qué hacían? Vos te ibas a la escuela y la escuela pues, era de lunes a sábado. Y al que hablaba guaraní ese día se le daba como castigo una especie de anillo. Ese era el lunes. El martes, domingo hablaba guaraní, entonces yo le sacaba y le daba domingo. El miércoles así sucesivamente. Y el que llegaba el sábado con eso, pasaba adelante y se les castigaba físicamente. Con eso que querían evitar incentivar el idioma. ¿Cuándo es que se valoriza el idioma guaraní nuevamente? Con la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque Francisco Solano López se dio cuenta que el idioma era también un arma. Y todos los combatientes paraguayos hablaban guaraní. Tanto así que Solano López no hablaba en castellano con sus comandados. Él solamente hablaba guaraní. El castellano habrá hablado cuando habló con Mitre. Después y con Lynch. Pero entonces él manejaba bien lo del guaraní. Total, o sea, no era así el chetito hijo de papá. Exactamente. Pues, ¿cómo no vas a manejar el guaraní en una época donde todos hablaban solamente guaraní? Entonces, bueno. ¿Y qué hace Francisco Solano López? Francisco Solano López crea el primer Congreso Guaraní del Paraguay. ¿Para qué? Para estandarizar la grafía que se iba a usar para los periódicos paraguayos. Paraguay tuvo 4 periódicos durante la guerra de la Triple Alianza, 3 usaban guaraní y uno de los 3 usaba exclusivamente el guaraní, Cacique Lambaré. Y raro, justo Cacique Lambaré, Lambaré pues fue la región donde llegaron los primeros conquistadores. Entonces, Cacique Lambaré era 100% en guaraní. Se valoriza. ¿Qué pasa? Cuando se pierde la guerra, ¿quiénes se quedan en el gobierno? Se quedan los enemigos de López, que odiaban todo lo que era el paraguayo. ¿Por qué? Porque se habían criado en el exterior. La mayoría se crió en Buenos Aires. En donde en Buenos Aires aprendían que civilización y barbarie. Civilización, que era todo lo que venía de Europa. Barbarie, que era todo lo autóctono. Entonces el guaraní era bárbaro. Y el primer choque... Se dio la vuelta entonces después de la Triple Alianza otra vez la tortilla. Totalmente. ¿Y cuál fue el primer choque? En la Convención Nacional Constituyente. La Convención Nacional Constituyente tuvo 52 miembros, de los cuales 40 hablaban guaraní nomás. Y el de Paraguarí pide, por favor, que los parlamentarios puedan dirigirse en guaraní. Y ahí salieron justamente aquellos que habían peleado contra Paraguay, prohíben que se use el guaraní en la Convención Nacional Constituyente. Y a partir de ahí empieza una persecución que duró varios años, donde se prohibió el guaraní en las escuelas, nuevamente en las oficinas públicas, donde se atacaron muchas costumbres del paraguayo, como que la mujer fume, el famoso cigarro, ciertos tipos de vestuarios, el hecho de estar descalzos, o sea,
muchas costumbres del paraguayo se fueron persiguiendo hasta que el guaraní nuevamente, ¿dónde reflota? La guerra del Chaco. Las guerras son las que potencian el idioma guaraní. Y en la guerra del Chaco, después al final vamos a mostrar justamente en la historia detrás de la foto, vamos a contar un poquito más de lo que fue durante la guerra del Chaco. Pero ahí es donde se valorizó nuevamente. Entonces, ahora le dejo al profe también que aporte, porque sabe también sobre todo sobre cómo se defendió nuestro idioma en tiempos tan complicados. Muy bien, profesor David Galeano. Este es su momento, Queremos escucharlo también a usted, por favor. Muchísimas gracias, Ale. Una cuestión muy importante es lo que estaba mencionando el profesor Fabián en cuanto a la realidad del guaraní en materia demográfica. Este siempre fue un país guaraní hablante. Inclusive hoy, con tanta persecución, y uno habla de la modernidad y habla de un tiempo, si se quiere, arrollador de la presencia del castellano en la escuela. Sin embargo, el 80 y pico % del Paraguay sigue siendo guaraní hablante y un 40% sigue siendo monolingüe guaraní, ¿verdad? Pero sigue habiendo, siento yo que sigue habiendo un tipo de persecución, ya sea a la hora de, por ejemplo, enseñar a niños que solamente hablan guaraní y crecieron con eso, enseñarle en castellano. Definitivamente hay un cambio de actitud en este momento, ¿verdad? Ahora, venimos de ese proceso de negación, ¿verdad? Una negación que está acá cerquita, mirando atrás. 20, 30, 40 años eran tiempos duros, donde todavía la gente tenía que recorrer el patio de la escuela por hablar guaraní, quedarse de plantón detrás de la puerta. Y lo otro que estaba contando él, eso se sumaba el hecho de arrodillarse, todo tipo de castigos, que normalmente, en alguna ocasión yo recuerdo que te decía, no hablé con tanta gente ya en el mundo, gente que se dedica al estudio de las lenguas, y ninguna hasta hoy puede entender cómo el hablante de una lengua y una lengua puedan ser perseguidas de la manera perversa que acá ocurrió, ¿verdad? Todos esos atropellos no se dieron con otras lenguas, así como acá. Sin embargo, pese a ello, el guaraní sobrevivió. Una lengua resistente, y yo creo que dos circunstancias, bueno, serían tres, pero dos así decisivas: las guerras, ¿verdad? Y las guerras con dos estrategas, en el caso de López y luego Estigarribia, que directamente dicen el idioma que vamos a usar es el guaraní, palabras más, palabras menos. Y otra vez en la posguerra del 70, nosotros no tenemos que perder de vista que diezmado es una forma inclusive de decir, yo creo que mucho menos que eso, ¿verdad? Quedan estas mujeres extraordinarias, se multiplican, pero de una manera increíble, 10, 15, 20 hijos. ¿Y quiénes eran? Eran madres que hablaban guaraní. Y obviamente hablaban en guaraní tras sus hijos. Por más que era el guarango ya vino allí en tiempo de la posguerra, por más que ya se le hacía arrodillar, por más el yurupete, ¿verdad? Y, cosa increíble, llega una guerra, y en la guerra nuevamente, no, pero el guaraní es nuestro. Y allí entra inclusive una declaración de Estigarribia, por la cual el 28 de mayo de 1933 se dispone que el guaraní es el idioma de las tropas paraguayas en plena guerra. Y luego, si nosotros miramos más, hablamos de una generación que nuevamente, yo creo que hay una cuestión importante en esto, hay una especie de élite intelectual que va imponiendo, ¿verdad? Y con cada gobierno que fue subiendo esa postura, ¿verdad? Y esa postura de negación. Y eso que viviendo ahora en este tiempo, yo digo, estamos viniendo a una noche oscura, estamos en el punto medio ahora. Yo creo que para que esto se asiente, necesitamos como mínimo 5 años o 10 años más, moviéndonos como nos movemos, y si es que el gobierno o los gobiernos que vengan también hacen una apuesta fuerte en el tema del guaraní. Nosotros miramos a veces la lengua simplemente como lengua, como un factor de comunicación, pero también en este caso es un atractivo en materia cultural a nivel internacional. Hoy se enseña en grandes universidades del mundo. Era un idioma prestigioso, está en París, está en Alemania, está en Italia, acá cerca nuestro, la UBA, la USPI, por citar solamente nombres. Y eso significa de que hoy goza de un prestigio muy, pero muy relevante. Se convirtió, más allá de cualquier cosa, en la niña bonita. Si hasta hace poco el guaraní era de guarangos, y lo que la gente decía era una guarangada, bueno, hoy nos dicen, no, el guaraní no solamente es paraguayo, es también argentino. Y eso, quitar ya ahora. Bueno, claro, ya eso hoy. Va a ocurrir la misma cosa, el increíble, pero los brasileños para sus tropas hicieron un curso de guaraní. ¿Verdad? La cuestión es entender guaraní para seguir entendiendo al paraguayo. Quieras o no, nosotros somos una especie de atracción fatal también para nuestro entorno, ¿verdad? Es como que siempre están pendientes
¿verdad? Es como que somos esa piedrita en el zapato que a todo el mundo le molesta, ¿verdad? Somos la antítesis de un proceso de destrucción. Si no, teníamos que desaparecer, pues, ¿verdad? Ya no teníamos que estar en el mapa y seguimos estando allí. Entonces, yo creo que hoy hay una intención todavía solapada en el hecho que, por ejemplo, suelo decir, la gente se le metió en la cabeza. Yo no hablo guaraní, yo hablo yopará. No, el guaraní es muy difícil, yo hablo yopará. Y por eso siempre hago la comparación. ¿Qué hablamos? ¿Castellano? No, hablamos yopará. ¿Y por qué solamente al guaraní, en el guaraní vemos mal o como malo el yopará y por qué no ver también como malo en el castellano? En realidad hablamos las dos lenguas y mezclamos de manera única. En eso somos magos, somos genios, somos insuperables en la forma que combinamos dos idiomas. Solamente nosotros entendemos. Esto es una locura para un extranjero. Y acá, eso yo creo que nosotros tenemos que potenciar eso. No patear contra este y el otro, estamos pateando contra nuestra olla. Este es el momento que tenemos que ponernos la camiseta y decir, bueno, somos los dos y somos uno más también. No Si es que el yopará está en la realidad. ¿Sí? No solamente en tiempos difíciles nomás le damos la importancia. Claro, pero yo también me doy cuenta de lo interesante. Y acá estamos en la mesa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de guaraní, estamos hablando del mes del idioma guaraní, estamos hablando del día del idioma guaraní. Es decir, hay eso es lo que estaba apuntando, hay como una actitud, hay vientos nuevos. Es como que entramos en un día nuevo y estamos transitando. Y hay más gente que se junta, que se une, que pasa la mano y que va tirando a un guaraní que estuvo caído en el suelo y hoy está ya no de rodillas, está parado. De pie y continúa. Yo creo que esa es una garantía del Paraguay. El guaraní es como el guiso por ahí. Sí. Porque en los malos momentos, en los peores, siempre está. Habla En la guerra y eso. Hablan guaraní, amigo, cuando Sí. hoy por lo menos. En serio. Dale, Yo puedo bonito, decir. bonito. Ahí Sí. te sale bien el guaraní. Sí, el guaraní él habla muy Muy bien. bien. Sí, envidiable, envidiable. Sí. Tengo Oñepona. Oñepona. Se nota cuando alguien habla de seguido y se habla en su casa de Sí. cuando pilotea nomás. Sí, A sí. mí, por ejemplo, me atacaban mucho en la escuela, me decían guarango en la escuela, ¿verdad? Y llegaba a casa y mi papá me obligaba a que hable otra vez guaraní. Ay, bueno, Estaba entre la espada y Su la pared. papá es el que Porque cuidaba mi el papá no idioma. habla castellano y en la escuela no quieren que yo hable guaraní. Entonces, atravesado para la castellano, pero la guaraní, oga vea. David Turey ese. Bien, Sí. bien. Tenemos otra consulta. ¿Por qué fue necesario que el guaraní sea reconocido como idioma oficial? Creo que ya tocamos un poquito del tema, pero está bueno también profundizarlo, señor Domingo Ayala. Hacen guaraní porque ñandeo la mayoría de la ñande población no es guaraní vendo ahí. ¿Entendés? Hamba ere bola ñande ya reconoce otro idioma la demasiado ITI, handa ñame más importancia la ñande embaete que es el guaraní. ¿Allá? La guaraní o la ñande le llaman barete, ¿verdad? Siempre profesor en los malos momentos te ñande y tirar la guaraní, guerra mía, guaraní. En partido y todo. Pero a ni que haga ñe me pone a mí naja. No, hombre, soñe castellano, eso no ñe guaraní. Yo no hablo lo guaraní. Señor Fabián Chamorro, ¿cómo se dio históricamente esto? La Constitución de 1870, por supuesto que no iba a ni referenciar el idioma guaraní, porque eran, como les dije, los que quedaron eran enemigos de López y eran enemigos de todo lo que significaba el paraguayo. Así nomás era. En 1940 fue una constitución medio autoritaria que se creó con fines políticos. No había otro pensamiento en esa constitución, entonces tampoco se tuvo en cuenta. La de 67 ya le tiene en cuenta al guaraní, pero no le tienen todavía como idioma oficial, le tiene como idioma nacional. O sea, ¿qué dice la Constitución del 67? Tenemos dos idiomas. Pero hasta Reconoce ahí. el guaraní. Reconoce el guaraní, existe. Recién la de 1992 la nombra idioma oficial. ¿Y por qué es importante? Porque si es idioma oficial es obligatorio que se enseñe. Y aquí es algo que le prefiero dar el pie al profe, porque ese es nuestro gran fracaso. Primero quiero ver las tortas y después vamos a darle al espacio del profe para que él diga qué es lo que tenemos que hacer en Paraguay para que se enseñe adecuadamente el guaraní. Porque el guaraní en la escuela, con la deforma como le dicen algunos, que empezó en el 94, lo único que hizo es que los chicos rechacen el idioma guaraní. Los chicos que no son de familias guaraní parlantes. Veamos un poco las tortas y vamos a hablar un poquito de este fenómeno que se da en Paraguay. Miren, en 1950, el 57% el 37% hablaba solamente guaraní.
Estamos hablando de una población de 1.200.000 habitantes, aproximadamente. El 57% hablaba guaraní y español. ¿Qué quiere decir? Que el 94% de los paraguayos hablaba, para 1950, el guaraní. Ok. Casi Solamente la el totalidad. 6% hablaba castellano y otras lenguas. Qué loco. Y otras lenguas. Miren, 1950. Vamos a 1962. Estamos viendo, estos son censos de los años. Se hizo del 50 al 62 y a partir del 62 cada 10 años. En el 62, fíjense, se mantuvo 94% habla guaraní, solamente 6% el castellano. Pasaron 12 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se mantuvo? Porque Paraguay rural. Estamos hablando del Paraguay rural. Que era mucho más rural que... Mucho más rural. Ahora saltamos 20 años porque prácticamente la estadística se mantuvo igual en el 72. Fíjense cómo baja. 89%. Acá ya estamos hablando de una población de 3 millones de habitantes aproximadamente. ¿Cómo sube ese 11%? De 3 a 11. Se comienza a dar un fenómeno a partir de esta época. Paraguay comienza a urbanizarse. Esto es un país rural. Esto es fenómeno en un país rural donde lo que cuenta Domingo se daba en casi toda la familia, que el papá solamente habla guaraní y por supuesto su hijo tiene que hablar guaraní para que él entienda. No quiere hablar castellano porque no habla castellano. Vamos al 92. Este es el país urbano ya. El país urbano, fíjense, baja 88 y es 12% el que habla castellano solo. Miren el fenómeno del bilingüismo. Fíjense, el 50% de la población era bilingüe. Qué loco. A partir de ahí comienza un retroceso en el bilingüismo. Y ahí hablamos de otro fenómeno ya. Y bueno, vamos a ver las tortas, vamos a seguir viendo las tortas. Siguiente torta. 2002. Fíjense cómo el salto que pega el castellano. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una sociedad que durante 10 años ya es una sociedad urbana. Y en la sociedad urbana se da un fenómeno. Es un estudio que después voy a buscar el enlace como para que podamos compartir. Donde dice que si tu abuelo era del interior y vino a la zona urbana, ellos hablan guaraní. El 98% hablaba guaraní. La siguiente generación urbana ya bajó a 50. Y mi generación, yo soy una generación de esa porque mis abuelos vinieron del interior, mis padres nacieron aquí y yo ya soy otra vez, consecuencia de eso, el 38% nomás ya usa el guaraní o conoce el guaraní. Esa generación que se volvió urbana perdió más del 60% el idioma guaraní. Qué loco. Bueno, miren el número otra vez. ¿Qué fenómeno ya se da acá? Con el 53% hablando castellano y guaraní, se da lo que se llama diglosia, que se da en el ámbito urbano. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es cuando dos o más lenguas sobreviven en un mismo territorio. Se usan en un mismo territorio, el idioma guaraní y el español. Pero una de ellas tiene un rango superior, que sería el castellano acá en la región urbana, y el guaraní es usado en instancias familiares, con los amigos, con la familia. Y el idioma castellano se usa para las comunicaciones, se usa para la literatura, se usa para la enseñanza. Es lo que nos conecta también con nuestros vecinos, ¿verdad? Y la diglosia es el fenómeno que ahora se da en Paraguay. Y por culpa del sistema educativo. Después vamos a ahondar con el profesor sobre eso. Siguiente, para terminar nomás con la torta. Esta es el peor censo que se hizo. Eso. Porque este se hizo mal y esto ya es una proyección. Ah, La ok. proyección está mal. Pero igual habrá crecido. Así está realmente hoy. Vamos a ver el de hoy. Este es el último censo del INE 2022 y fíjense, 31% Habla solamente habla castellano. Qué español, locos. 30% solamente guaraní y solamente el 40% o el 39% es bilingüe en Paraguay. Ya no estamos hablando de una población bilingüe. Y atiendan, por el culpa del sistema educativo paraguayo, mediocre, el 31% ya no va a aprender a hablar guaraní. Cuando termine el colegio, esa gente ya no va a aprender a hablar guaraní. A mí me gusta el guaraní y yo trato de ver alguna forma de aprender, pero es ínfimo el porcentaje de gente que va a hacer eso. El sistema educativo paraguayo le está condenando a nuestro mayor símbolo de identidad a no va a desaparecer dentro de 100 años, ni dentro de 150, pero si sigue ese camino,
va a llegar un momento que va a dejarse de ser utilizado por lo menos. Entonces, y ahí es donde tiene que entrar el sistema educativo. Porque este país que se convirtió ya en urbano va a acentuar ese problema. Porque nosotros tenemos que usar el guaraní y tenemos que cuidar el guaraní. Profe, yo la otra vez justamente le pregunté al profesor, cuando hablamos por teléfono, le pregunté, profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revertir eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo? Y él me dice, y me pasa la misma frustración que él tiene, porque yo estoy detrás de los sitios históricos del Paraguay hace 20 años, hace 40 años, diciendo qué es lo que hay que hacer para que el guaraní realmente llegue a las aulas, y no hacemos, y hacemos mal, y por eso estamos como estamos con esos números. Profe, ¿qué es lo que hay que hacer, profe? ¿Por qué fue necesario que el guaraní sea reconocido como idioma oficial y luego cómo afecta todo esto que justamente sea reconocido y cómo afecta en la hora de la enseñanza? Bueno, yo tomo como base el censo del 67. El censo del 67 en realidad se había solicitado que el guaraní sea idioma oficial, pero una mayoría dentro de la convención que optó por que sea solamente idioma nacional. Y eso genera un divorcio. ¿Y por qué? Porque dice el artículo 5 de esa constitución, dice los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español. Y eso ya marca una diferencia. Cuatro y sabes, cuatro y sabes. Cuatro pura hamburguesa, cuatro añande. Carajá, venían de Minte, Juárez. Bueno, esa es la maldición del 67. Y eso genera esta situación de iglesia que hablamos. Ahora, así como dijimos, el del 2012 fue el peor de todos, ¿verdad? Yo salto luego ese censo. Para mí ese censo no existe, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor se puede considerar como una especie de llamada de atención. ¿Qué es lo otro que también tenemos que tener cuidado con el tema de todos los censos hechos? La forma en que se preguntó a la gente. O sea, la manera de plantear la consulta. Y lo otro que no tenemos que perder de vista, que es una lengua, o sea, fue en ese momento una lengua proscripta. ¿Qué es lo que mucha gente decía? Yemi Jabe, herente sueñe es castellano. Herente no sueñe es castellano. ¿En Botavio? Bueno, de eso allí hay mucho, hay un margen que tenemos que tomar siempre en consideración. Ni no todos los que dijeron que hablaban castellano, hablaron castellano, ¿verdad? Y no todos los que negaron, finalmente negaron. Esa es una cuestión que forma parte de una realidad. Ahora, allí aparece el otro problema, ¿verdad? En el 92 se aprueba y como que se abre esa brecha de la que yo estaba hablando hace rato. Es decir, hoy tenemos criaturas, jóvenes. Me llamó la atención ahora en la expo el otro día, todo el mundo cantando guaraní. Se fue Ramonita Vera, se fue Néstor Ló, se fue... Bueno, el rollo cantando guaraní. Estamos hablando de gente joven. Llama la atención, pero el problema grave está en dónde quedamos estancados. En la educación. Desde 1998, los profesores de guaraní le venimos diciendo al ministerio. Yo creo que allí están en una punta de legionarios. Hace rato están instalados los legionarios allí. Y me molesta. Hace rato tenía que haberse cambiado. Hay un modelo simple. ¿Para qué vas a complicar la enseñanza del guaraní? Para que odie a la gente. ¿Y por qué hace tantos años nosotros venimos pidiendo y no se cambió? Y para que se siga odiando. Y se odió más, se odió más. Bueno, esa forma también quedó muy reducida también en un ámbito urbano. La gente que está en el interior ni entiende esto, ¿verdad? Pero es por acá. Entonces, a lo que yo voy es que necesariamente se tiene que cambiar, darle un enfoque más sencillo, enseñarle a la gente. Yo le decía el otro día al profesor, y es algo que comentábamos ya acá en ocasiones anteriores con ustedes, 350 palabras es el objetivo para que una criatura hable guaraní. Enseñarle a conjugar, enseñarle adjetivos, o sea, calificativos, lindo, feo, alto, bajo, ¿verdad? Le das una lista de 80 verbos más usados, le haces practicar hablar, escribir. No le metas el estudio de la literatura y el lenguaje que usaba un fulano de tal y le volvés loco con eso. Y tu tema de examen es justamente cuál era la técnica de investigación que fulano usó para describir la literatura. Ni yo sé qué es eso. Ni eso se enseña en inglés cuando se enseña. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de facilitar, complicamos. Y ese fenómeno se puede revertir. Hace rato están todos los modelos hechos. Lo que necesitamos, y ojalá el ministro que en este momento nos pueda estar viendo, entonces diga de buena vez por todas, bueno, este es el momento. Y yo me animo a hacer, yo hago la apuesta. Es más, él fue uno de los que reconoció que hace rato estamos perdiendo el tiempo, que a la gente que es monolingüe guaraní le estamos enseñando castellano. Sí. Él reconoció eso. Entonces, que tome en este momento al toro por las astas y que diga, que llame a la gente que entiende.
Somos muchos. Que hay muchos que le van a ayudar Y incluso. ¿no? muchísimos, pues nos ofrecemos, nos vamos a poner una cola y vienen al ministerio para ayudarles y es por eso. Entonces, la cuestión pasa por algo importante y yo creo que la herramienta más importante, la vez en Bipurú, Domingo, tú sabes, añade ya verecoa, la vez como la educación es la razón más importante que puede y en este caso incide en el desarrollo de un país, en el mejoramiento, en la calidad, en todo. Y nosotros podemos hacerlo. Tenemos a la gente y tenemos también los recursos y acá es simplemente cambiar de rumbo y reordenar eso que hoy en día se está desarrollando como contenido. Parar la máquina y corregir lo que hay que corregir y continuar. Se puede. Se puede. Definitivamente se puede. Y ojalá que se haga, porque mira, nunca escuché una buena utilización de la palabra legionario y yo hace años que estoy con el tema de la historia. Porque legionario a veces nosotros le decimos al que es antilopista, pero hoy en día no. Pero legionario es el que combatió contra todo lo que era el ser paraguayo. El ser paraguayo. Es parte del ser paraguayo. Sí. Así que es cierto. El adjetivo que él usó para los que manejan el tema guaraní en la educación, esa es la palabra. Y que abracen el estaba. guaraní, chicos, porque a mí me ha tocado tener patrones extranjeros y no hay nada mejor que cuando se da la vuelta, decimos, ay, me cotembo, ¿ah? Y no escucha y no entiende, y digo, usted entiende. Y vos sabés que eso, cuando estaba por llegar a un acuerdo de los límites en el tema del Chaco, Sí. venía el que era cuando eso, el canciller argentino, que fue uno de los artífices, Saavedra Lamas, y salía nervioso de la reunión porque dice que cuando se quedaban Riar, Luis Alberto Riar y Eusebio Ayala, ellos comenzaron a hablar guaraní y no le entendían nada, entonces tenía que salir. O sea, ese nivel, estamos hablando de... Y decía que era el inglés paraguayo. Vale, ese es el inglés. El inglés paraguayo era. Y ellos hablaban tranquilamente en guaraní porque justamente para entrar en confianza. Y vos sabés, Capé, que yo tengo anécdotas así con mi papá. Hay un ingeniero, un doctor que trabaja en Cerro ahora. Y él era ingeniero de una estancia. Y se fue en la estancia donde trabajaba mi papá. Y le empezó a hablar a mi papá. Y le dijo, le salió y le dijo a mi papá, ñañe monguetana guaraní, ve. Paraguayite, porque yo no entendí la castellano, le dijo. Y le explicó otra vez mi mamá al ingeniero lo que le dijo mi papá, ¿verdad? Porque él le usaba como traductor. Y el ingeniero le dijo, no, y yo no sé hablar guaraní. Jau, pero no hay monguetamo, él dijo. Ahí también va de Paraguay, así te le dijo, va de Paraguay donde llegue Próximo invitado, el papá de Domingo. No, en serio, mi papá Sí. quiere en ese sentido. Vos le hablas mucho en castellano y de un mayen de embaje de tega. Y fíjate, Ale, es una cuestión interesante acá al profe Fabián y a Domingo también. Es notable cómo hay toda una generación. Yo me doy cuenta, estoy viniendo a un examen en una de las facultades y conversando con los alumnos, siempre el comentario, entre ellos, todo el mundo hablando guaraní, yo con ellos. Yo llego a casa y le hablo en castellano, mañana, y más la Cerú me decía, justo me vino a la mente el recordar esto, pero de que muchísima gente que probablemente pueda tener entre 20, 25, 30 años inclusive, en la forma de trato que tienen con sus padres, solamente en guaraní. Cuando te retan en guaraní, te dicen lo que sienten en guaraní porque esa persona siente en guaraní. Mi mamá es una de esas personas, mi papá también le mando un saludo. Gracias por siempre retarme en guaraní. Papá me decía, me ocupaba el mercado de Caguazú, yo no conocía. Te vas a ir a papá, pero no sé. ¿Sabes hablar castellano? Sí. Eñe, ¿cuál es guaraní? Es por andú, preguntame, decía. Más que una pregunta, quisiera pedirle una reflexión al profesor Galeano de qué se le puede decir a las personas que creen que el guaraní ya no debería enseñarse porque ya le tildan luego de una lengua muerta. Bueno, primero que nada, yo pondría datos estadísticos acá para fundamentar la respuesta. Y justamente se basa en lo que estábamos hablando, en el alto porcentaje de gente que sigue hablando guaraní. Y de toda la historia que recorrió el guaraní con el Paraguay. Por eso es importante, yo insisto que es muy complicado entender al paraguayo sin el guaraní. Sacarle el guaraní, no sé qué vamos a hacer nosotros, sacándonos a nosotros el guaraní, ¿verdad? Y el guaraní mismo sin el paraguayo tampoco tendría mucho sentido, ¿verdad? Independientemente de que sea una cuestión regional en su momento históricamente, ¿verdad? Todo lo que pasó en Paraguay pasó en guaraní.
Es decir, están los nombres de lugares, están en todas las variedades gastronómicas, están nuestros mitos. ¿Quién nos habló alguna del pombero, ya terela o a vos cuánto? Bueno, y miramos y vamos a tomar tereré y al poner las plantas medicinales están todas en guaraní. Es decir, no podemos nosotros prescindir. En algún momento siempre vamos a encontrar algo guaraní, comemos chipá, ¿verdad? A no ser que en adelante le demos otro nombre. Ellos torta de almidón con maíz y, bueno, sí, vamos a hacer eso. Se va al tacho el guaraní. O en vez de tomar tereré, vamos a tomar agua con infusión de hierbas medicinales. ¿Cómo le vamos a llamar en castellano? Ya tiene nombre en guaraní. Es decir, por una parte eso, por el otro lado, la importancia que tuvo y que tiene socialmente, eso está demostrado. En los medios de comunicación se escucha. Yo diariamente, haciendo zapping en los noticieros, sin falta alguien que entre y habla guaraní. Sí, esos vecinos dando testimonio. Común, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar allí, ¿qué otra cuestión? En el campo médico, el ingeniero, el abogado, todos tenemos en algún momento, en algún lugar, a alguien que habla guaraní. Salvo que mañana encontremos una especie de bomba atómica y con esa bomba atómica eliminemos a todos los guaraní hablantes. Bueno, acá tenemos guaraní para el rato. Así decía el profesor Fabián, mínimo 150 años y probablemente más, ¿verdad? O sea, para mí eso es una falacia. Es una cuestión que no tiene mucho sentido. Quiere hacer de menos, ¿verdad? Y claro, forma parte de un discurso rayado, ¿verdad? Así como que yo odio, que no me gusta, ¿para qué sirve el guaraní? ¿Será que voy a hablar guaraní? Y obviamente que no te vayas a Estados Unidos a hablar, vas a hablar acá. Acá necesitas, hay 6 millones de almas que hablan, se comunican en guaraní. Quiero hacer un punto en esa, o sea, porque suelo escuchar que gente dice, el guaraní no sirve de nada. Quiero que le responda a esa gente que de repente, siendo paraguayo, hace ese comentario y dice tipo, salí de Paraguay y no te sirve el guaraní. ¿De qué es lo que te sirve el guaraní? Y bueno, y ese es justamente el tema, pero date cuenta de que igual sirve. Vos te vas a España y te encontrás con una colectividad enorme, más de 150.000 paraguayos, ¿y qué están hablando? Guaraní. Entras a TikTok, ¿en qué idioma te hablan? ¿Te hablan en inglés los paraguayos? ¿Te hablan en chino? ¿Te hablan en guaraní? Están locos por la sopa paraguaya, por el asado, el peyú, el yeroquí, llevan a equipo de música de Paraguay allá, uno va a Estados Unidos, va a cualquier lado, y se encuentra con gente acá en nuestro entorno. Nuestros propios hermanos argentinos, acá Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Jujuy, territorio guaraní hablante. O sea, Pero hay identidad también como paraguayo. Toda la vida. Por eso yo digo, el factor más importante de cohesión que tiene Paraguay, de cohesión social que tiene Paraguay, es el guaraní. No hay ningún otro elemento que nos pueda identificar, que nos muestre ante la comunidad internacional. ¿Qué es lo primero que le piden a los paraguayos hacerla afuera? Que hable guaraní. Sí. Lo primero. Nosotros Lo somos un primero país, que- nosotros somos un país original, Gabriel, porque los otros son la copia de la copia de la copia de la copia, no. Sí. Tenemos la historia atrás de la foto. Por favor, adelante. Porque es algo polémico, tengo entendido. A ver. No. A ver. Ahí se ve muy chico. No, después falta la foto polémica. Esta es lo que encontré. Cuando en mayo del año 1933 Estigarribia ordenó que se usen para todas las comunicaciones solamente el guaraní, se tuvieron que hacer algunos manuales para que se puedan codificar, o sea, para que se envíen palabras específicas para hablar del cuartel, para hablar de un ataque, y esa es la grafía. Que lastimosamente desde aquí, por ejemplo, no podemos ver bien, pero cuando se muestre el programa van a ver un poquito más grande para poder identificar las Y el palabras. Carumbé es guaraní. uno de ellos, ¿verdad? Carumbé es Sí. justamente Granada. Claro. Carumbé y realmente la Granada, pero después está Ururú, Maracayaqui. Yeroquí, decían para la sanidad, porque había mucho movimiento Movimiento. cuando Ahí había tenemos grande, batalla. ahí tenemos. Ahí tenemos un poquito más grande, pero igual yo no veo bien. Así que hasta los regimientos tenían nombres tenían en guaraní, como para que... Ahí está, para que Mita sea- y para- Pocuró parece que dice. Poco grande, seguro. Hubo P. Y después, esto por ejemplo era para el cuartel general. Después había otro que era para las unidades de patrulla. Y después estaba el idioma que era el que se hablaba en el ¿cómo se llama? En los cuarteles. Emiliano, la otra hablamos de Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández, por eso que escribí, él Usaba palabras. por favor, escuchen 13 to UT. Sí. Y vean, ahí se van a dar cuenta, no usaba el castellano. Acá dice fusil Yuruí, dicen por ejemplo. Mitad pona el otro. Avión UP. Ah, entonces, tenía Cabo. estos son, esta era la No- esta era la nomenclatura. codificación, la Sí. nomenclatura que usaba el comando paraguayo para
para sus unidades y para que el guaraní se pueda usar también para el tema de las comunicaciones, y sirvió. Qué bueno. Sirvió, está bueno. absolutamente sirvió. Lo que decía el profesor es cierto. El elemento más importante de nuestra identidad es el guaraní. Aquel que piensa que el guaraní no aporta sirve, nada. Está equivocado. Está muy equivocado. Está muy alejado de su realidad. Está renunciando a una parte de su propio ser. Bueno, nosotros, el idioma sobrevivió, este idioma sobrevivió a persecuciones, a todo tipo de cosas. Y justamente lo que dijo el profesor, que lo que nos une, ¿por qué nos une el guaraní? ¿Por qué la guerra era importante? Porque justamente en la guerra es donde todos nos unimos, pues. Y ahí es donde prevaleció este elemento fundamental que es el guaraní. Yo les voy a contar rápidamente. El hebreo era una lengua prácticamente muerta antes de la creación del Estado de Israel. Había muy pocos sectores judíos que hablaban diferentes hebreos otra vez, porque algunos eran ucranianos, otros eran de Polonia, otros diferentes. Cuando se crea el Estado de Israel, una de las primeras cuestiones que dijeron, vamos a hablar el hebreo. Y lo primero, juntaron los intelectuales, y los intelectuales dieron la nomenclatura, la grafía, etc. Hoy en día vos te vas a Israel y ellos entre ellos hablan solamente hebreo. Y las noticias en hebreo, todo hebreo. Te van a hablar en un perfecto inglés porque hablan inglés, pero entre ellos no hablan inglés. Entre ellos hablan hebreo. Entonces, esa es, claro que sirve. El idioma guaraní sirve y sirve de mucho. Y es mucho más expresivo que el castellano. Muchísimo más. Muchísimo más expresivo. Y tenemos que sacarnos la mentalidad esta colonialista, porque era una mentalidad colonialista pensar de que todo lo que viene de afuera nomás es bueno y todo lo que es autóctono es malo. Absolutamente de acuerdo. Entonces hay que sacarnos de esa mentalidad. El día que nosotros aprendamos a valorarnos, bueno, allí vamos a crecer más y vamos a ser mucho más grandes como nación. Nosotros lastimosamente dentro de todo ese proceso de colonialismo hemos caído en la trampa y hasta hoy cualquier producto de afuera es más lindo, Sí. pero nadie echa de ver Supuestamente. claro, pero qué hermosos trabajos se hacen en Paraguay en ¿Sabes materia lo de que arte. odio? Y la palabra que se usa justamente para hacer de menos es, no parece paraguayo. No Ahí parece está. paraguayo Es o una paraguayito. vergüenza. Sí. Sí, sí. Es despectivo. Sí. Incluso creo que hay un aspecto que vale la pena también mencionar acá en el final. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y en esa mirada hacia adelante hoy en día entramos a trabajar en el mundo virtual. Decir que hay Wikipedia en guaraní, 6.000 lenguas en el mundo según la UNESCO. 3.300 en peligro de muerte, tienen menos de 100.000 hablantes. Acá estamos hablando de Millones. casi 5 millones, ¿verdad? Y no tener presencia en Internet. El guaraní hoy tiene Wikipedia, tiene un navegador que es Firefox, totalmente en guaraní. Hoy el traductor de Google está funcionando ya en guaraní y estamos cargando inteligencia artificial. Todos los días hay un grupo de gente que está poniendo información y está corrigiendo. Sí. Esas son maneras también de mantener y sobre todo tratar de que esto se fortalezca y entender definitivamente, como bien decía el profesor, que esto es la identidad. Esto es lo que somos. Tenemos otra imagen. Una detrás de la imagen foto. polémica, la Por imagen favor, polémica. Adelante, adelante. Ahí está. Ahí está, en la Moe pelea. Jara. Ahí dice, Moe Jara, David Galeano destroza al historiador. El Le sueño de voy a algunos contar- es que desaparezca el guaraní, pero no va a ser así. Le voy a Sí. contar por qué Sí. fue esto. Muy Yo fuerte. hablé de la diglosia y la periodista del medio muy inteligentemente se fue y le dijo, hay un historiador que dice que va a desaparecer guaraní. Me acuerdo. O sea, era para meter cizaña. Sí, y el sí. profesor respondió, lógico. Y después cuando a mí me quisieron hacer retrucar, yo le dije, no, probablemente al profesor le dijeron otra cosa. Por eso es que reaccionó como Parece reaccionó. que el Mazú de domingo la agarró a Fabián, pues tu Shai No, Pirulla. pero no ve ahí cómo le mira al profesor a Fabián. No, Mira, mira. O sea, que Fíjate. yo siempre que hablo, yo hago esta charla, yo a todas mis clases, yo termino, todos mis semestres yo termino hablando del idioma guaraní, porque yo hablo de historia, entonces hablo de identidad también. Y siempre muestro esta foto, le digo, la última vez que hablé guaraní me pasó esto, le digo, para reírnos. No. Así que, pero hoy hicimos el programa juntos porque... Claro, pero porque de todas tenemos maneras, una idea saquemos en lo común. positivo de esto, Saquemos lo profe. positivo de eso. Que detrás de eso otra vez la gente se enfervorizó, ¿verdad? Sí, Que es se lo importante. fanatizó. Sí, fanatizo. Cierto. Que es cierto. Hay que cuidar lo más lindo que tenemos de identidad, que es el guaraní, definitivamente. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Guaraní. El hombre que no conoce su historia y su cultura es como un árbol sin raíz.
El guaraní de Buroremboy, güey. No, a la pinta, ¿por qué lo que decir? Muy bien, muchísimas gracias, profesor David Galeano. Al 50 años de enseñar, de mostrar lo nuestro, hablar del guaraní. Muchísimas gracias por eso. Le estuvieron haciendo reconocimiento y eso, la verdad que es algo increíble. Hablamos ya de eso y que lo hagan en vida y que te lo reconozcan. Es lo mínimo que te mereces. Gracias por estar acá y gracias por tu tiempo, profe. Gracias, Ale, gracias, Domingo, y un Qué afectuoso qué abrazo momento siempre acá al profesor Fabián. Más allá de ese pequeño detalle final. Sí, así empiezan las grandes amistades, profe. No, nunca hay molestia en eso. Muchísimas gracias, señor Fabián Chamorro. No, gracias. La verdad que este fue el mejor programa de tu vida. Súper. Qué puta, Muy no bueno. imaginas nada. Gracias, Domingo. Gracias a vos, Ale. Gracias, profe. Gracias, Fabián. Y gracias a todas esas personas que me ven por la calle y me saludan. Siempre le tiran muy buena onda al señor Fabián Chamorro. Me saludan señores y señoras. Antes no me pasaba. Ahora es otro target, público. otro otro target. target. Otro Así que beso y abrazo para toda esa gente que nos ve de todas partes a través de YouTube y a través de Gen. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Chao, Aguante chao. el guaraní.